Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio Conciencia. Es un episodio dedicado al saber, a la reflexión para poder actuar de una mejor manera. Como ustedes saben, venimos hablando acerca de lo que pasa en nuestro cerebro, cómo es que nosotros podemos tener más conciencia acerca de lo que hacemos, por qué lo hacemos, de dónde viene esto. Muchas veces no nos explicamos por qué reaccionamos de tal o cual manera, pero este espacio está dedicado a eso para que las neurociencias aplicadas lleguen de una manera sencilla, de una manera práctica, pero siempre fundamentadas en investigaciones. Así que en esta ocasión yo estoy muy contenta de tener el acompañamiento del doctor Luis Jiménez, médico, neurocientífico, que ha trabajado en ciencias, en artes marciales, la ciencia de las artes marciales, y en esta ocasión él es quien me acompaña. Así que, ¿cómo estás, mi querido Luis? Bienvenido. Estimada Josefa, como siempre, gracias por la oportunidad que me brindas y gracias al público que te sigue, que está dándose esta oportunidad para escucharnos y ampliar un poco más el conocimiento de algo tan bonito como es la neurociencia. Sí, sí, sin duda, es un tema que nos entusiasma, que nos enamora, que nos hace sentirnos muy, muy padre de estar compartiendo y discutiendo temas y sabiendo que lo que nosotros hoy tenemos enfrente o lo que creemos que ya sabemos, de pronto le buscamos, estábamos comentando eso, que de pronto le buscamos y hay un tema nuevo o hay un agregado que ya tiene mucho tiempo pero que no lo habíamos visto, que no lo habíamos leído. Así que esto del saber o del conocimiento no termina nunca, esto es para toda la vida y eso me encanta que lo podamos ir construyendo y compartiendo para que cada día conozcamos más a ese órgano que está aquí dentro de nuestra cabeza, que yo creo que es todo lo que está en nuestro interior es lo más desconocido. Por eso es que se anda buscando la felicidad afuera, por eso es que afuera queremos encontrar las explicaciones cuando la mayoría de nosotros sabemos, porque sí lo sabemos, que los recursos están dentro, pero no sabemos cómo aprovecharlos o cómo sacarles esos beneficios, cómo capitalizar esos beneficios para vivir mejor, para el bienestar. Y bueno, el tema que vamos a abordar y que vamos a hacer algunos capítulos para ustedes o algunos episodios es sobre la percepción. ¿Qué cosa es la percepción? Bueno, yo voy a comentar cómo es que lo vengo explicando de manera sencilla y Luis va a dar una parte neurocientífica sin que va a haber palabras técnicas, pero no se asusten, sino que vamos a bajarlo y vamos a bajarlo para que sea muy, muy fácil de entender. La percepción es un proceso dinámico, es un proceso que no para ni cuando estamos dormidos, siempre nuestra percepción está trabajando y es una dinámica entre nuestro interior y el exterior. Nosotros alcanzamos a percibir ciertas cosas. ¿Por qué? Fíjense cómo yo suelo explicarlo. Nuestra percepción está determinada por los sentidos. De alguna manera, ¿qué es lo que sí percibimos? ¿Qué es lo que sí nos damos cuenta que está? ¿Y qué hace nuestra percepción? Nuestros sentidos, ¿qué hacen? Filtran información. Hay un montón de estímulos, un montón de situaciones, un montón de cosas allá afuera y nosotros no tomamos en consideración todo, sino que algunas cosas. Por ejemplo, hay algo que yo acepto sin juzgar, sin menor reparo. ¿Por qué lo acepto? Porque hace sentido con la información que yo tengo ya en mi memoria. En mi memoria está almacenada muchísima información y entonces yo veo algo que ocurre, o leo algo, veo un video, entonces mi cerebro dice, ah, sí, eso, check, eso está bien, yo ya lo conozco, puede ser que hasta diga, ya lo conozco, ya me lo paso, ¿no? Pero hay otro tipo de información que cuando yo veo a la persona o lo que está diciendo, yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque no es consistente con la información que yo tengo. Yo considero que tengo una mejor información o que yo tengo más fundamentada o que tengo otros elementos y entonces digo, no, eso no es cierto, están mintiendo, eso no me gusta. Eso lo hace nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hay un proceso de percepción de los sentidos y en medio viene información que se va a vincular con nuestro pensamiento y nuestro pensamiento tiene un montón de filtros. Es un sistema de evaluación bastante interesante que nos dice que está hecho esa matriz de evaluación está hecha por las creencias, por nuestros juicios, por las experiencias que hemos tenido y entonces eso permite hacer esa evaluación y categorización de la información.
yo decía, hay algo que acepto, hay algo que rechazo, hay algo que no conozco, que es nuevo, y de pronto nuestro pensamiento se sorprende y dice, wow, eso está bonito, eso me gusta, nunca lo había visto, no sé qué. Entonces integro nueva información porque me llamó la atención, porque me gustó, porque me parece superior a lo que tengo, en fin. Hay otra información que no sé qué es, y de pronto, por ejemplo, cuando vamos a algún restaurante o algo que viajamos, nos encontramos con algo que nunca habíamos visto, por lo tanto, no hay referencia en mi memoria, y yo voy a preguntar, ¿y eso qué es? O sea, mi pensamiento articula con el cerebro la actividad y entonces le dice a la boca, pregunta, pregunta, ¿eso qué es? ¿No? O por lo menos aquí nos preguntan, ¿si eso qué será? Entonces, ya obtenemos información. Ah, bueno, a mí me pasó en una ocasión, ¿dónde fue? En Egipto, que me estaban diciendo de un agua que si la quería probar, que no sé qué. Y yo, pues la palabra yo no la conocía, ya no me acuerdo cómo le llamaban, pero ya no la conocía, mi cerebro no la registraba. Y cuando me la trajeron, yo dije, ay, es agua de Jamaica, ¿no? Entonces es algo, hay ocasiones que nos pasa eso. Y hay otra gran cantidad de información que está ahí, está disponible, pero nuestro espectro de percepción no da para captar eso que está ahí. ¿Se imaginan si nuestra mente, si nuestro cerebro pudiera captar toda esa información? Creo que nos volveríamos locos. Entonces, de eso vamos a estar hablando y vamos a hacer algunos capítulos para hablar acerca de los sentidos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de, en general, de todos los sentidos, porque nosotros ubicamos 5 que nos enseñan en la escuela, pero ¿qué creen? Sorpresa, tenemos un montón de sentidos que ni siquiera los tenemos en la cabeza, no nos han sido nombrados. Algunos sí los van a reconocer, pero otros no. ¿Qué opinas de este tema, Luis? Estimado Josefa, como siempre, tu introducción merece gran respeto, dedicación y por lo menos darse el placer y el gusto de escucharlo. Has expuesto algo de manera clara, inteligentemente llevado y sobre todo muy bien conducido. Yo voy a resumirte lo siguiente. Tú has acabado de expresar lo que es la percepción, pero desde el punto de vista de mi área, que es más fisiológico, es importante, la percepción es un estímulo. Afuera hay cantidad de estímulos, no simplemente los lumínicos, los auditivos, los táctiles, los sinestésicos, el olor, el calor, las ondas, las feromonas que no se perciben de manera tan fuerte, pero son reales. Movimientos a distancia, movimientos de la Tierra, incluso porque hay propios sectores, hay micro corpúsculos que están dentro de nuestra piel y nos pueden ayudar a captar. Es importante que a diario nosotros estamos recibiendo muchísima información y mucha de la información ni siquiera somos conscientes de la misma. Y al no ser ni consciente de la misma, el cerebro tiene que organizar, como acabaste de decir, esto lo sé, esto lo conozco, esto no lo proceso, esto no me interesa llevar al consciente ni siquiera. Por eso es que algunas veces los sueños son tan caóticos y parecieran irreales, pero tienen gran contenido de información. ¿Qué es lo que pasa? Durante la historia de la humanidad han habido muchos actos muy simbólicos que utilizan diferentes estrategias para liberar mucha más información de lo que tú has percibido. Esto pasaba con los nativos americanos, esto pasaba con los sufíes en Oriente y Asia, y junto con eso con otras culturas. Lo importante que creo que ahora la neurociencia, como ya hemos hablado anteriormente, es una ciencia la cual se agrupan en diferentes ramas, es intentar dar una explicación a este tema. Con lo que acabaste de decir, no me puedo sentir más que de acuerdo, nada más que lo único que quisiera aportar es que el cerebro, en su inteligencia, voy a colocarle esa redundancia, tiene compartimientos y hay parte de las percepciones que van a durar con nosotros mucho tiempo, años incluso, y ni siquiera sabemos que tenemos esa información ahí y es por eventos muy específicos que esa información se libera. Entonces, de alguna u otra manera, a la medida en la cual nosotros comprendamos esto, vamos a poder entender por qué ciertas circunstancias en la vida son tan fuertes, por qué las sentimos de tanta manera. Un ejemplo que me viene ahorita a la mente, y como ahorita estás hablando de Egipto, saludos a una cantidad de compañeros que me siguen de Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Hay algo muy especial que ellos tienen, que es el ritual de Matán, que es el ritual que ellos hacen al profeta Hussein.
el cual murió de una manera muy determinada. Estos hombres por aproximadamente 2 días hacen un ritual que prácticamente es autoflagelante. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con una de estas personas por X azar del destino, él decía que ya había un momento en el cual el ritual, él no se sentía a sí mismo, él sentía era vibración, que todo lo veía era como vibración. Y me parecía extraño que una persona en una parte tan espiritual hablando de ese tema. ¿Qué fue lo que entendí? Este hombre percibió mucho más. El ritual, a pesar de ser algo religioso, tuvo un fin, liberó información. Y esa información lo hacía cambiar. Entonces, instintivamente, voy a colocarle ese nombre, este tema ya está con nosotros. Y qué bueno que tú nos permitas este espacio para poderle dar estructura a este conocimiento. Por esta parte, es mi primer aporte. Sí, a mí me parece que la percepción es una, una materia, una asignatura, un conjunto de información que nosotros necesitamos aprender a manejar más. Y ahorita que hablabas acerca de esas vibraciones o de esa información que nos llega y que genera un impacto y que se va a la memoria de largo plazo y se guarda en una cajita, porque digo, como analogía podemos decir que se guarda en alguna parte de nuestro cerebro y se vincula con nuestro cuerpo, dependiendo del evento que haya sido y qué tan impactante y qué tan emocional haya sido, pues se va a guardar por mayor o menor plazo. Y eso lo sabemos para cuestiones de enseñanza-aprendizaje. Pero también esto lo voy a relacionar con las heridas de la infancia. Por ejemplo, en cuanto a percepción, lo voy a vincular con eso. Yo me he dado cuenta cuando doy coaching o cuando doy terapia o cuando estoy trabajando con un equipo directivo, que hay ocasiones que les puedo preguntar algunas cosas y voy a decir a qué me refiero. Cuando una persona reacciona ante un gesto, ante un olor, ante un sabor, reacciona con enojo, por ejemplo, o reacciona con gozo, con placer, con disfrute, esto, en realidad, si yo reaccionara a una copa de vino o a un X, ¿qué trae envuelta, qué información envuelve a esta copa de vino en mi pasado? Y muchas veces yo no reacciono a lo que la persona hace, sino estoy reaccionando a mi pasado, pero no nos damos cuenta de eso porque fue información que se almacenó, se percibió en la etapa de niños, por ejemplo, o lo vivimos, lo percibimos porque lo vivimos, lo experimentamos. Eso se guardó en alguna parte y cuando me encuentro a alguien igual en mi etapa adulta, se presenta ese estímulo, yo voy a reaccionar a ese estímulo, pero no estoy reaccionando a la persona en el momento que está ocurriendo, sino en realidad mi reacción viene de alguna forma condicionada con la experiencia. Y eso en coaching lo hemos descubierto mucho. ¿A quién me recuerda? Yo a veces les digo, bueno, ¿qué te enoja de tu jefe? ¿A quién te recuerda? Pero particularmente, ¿qué? O sea, es el tono de voz, es la palabra, lo que dijo, es su figura, ¿qué cosa es? Y cuando las personas descubren qué es, de inmediato les remite a esa experiencia que es la que vienen cargando. Entonces yo a veces les digo, ¿por qué cargarle la emocionalidad o esa reacción, sobre todo cuando es de enojo, ¿no? O de incomodidad? ¿Por qué cargarle a otro que acaba de aparecer en mi vida, ¿no? La reacción que yo estoy presentando con algo que es de mi pasado, pero que no lo tenemos en el a nivel consciente. ¿Qué opinas de eso, Luis? Sí, evidentemente. Me recordaste ahorita la película del Código Da Vinci con Tom Hanks. Ajá. Hay una partícula, hay una parte que él dice, nosotros no odiamos la historia, odiamos en nuestra propia historia. Entonces, cuando acaba de decir eso, o sea, diciéndolo era como que si estuviese viendo la película en este momento. Y es que de alguna u otra manera, parte de todas estas actividades que nosotros estamos haciendo ahorita con el método científico, porque la psicología vista desde este punto de vista, vista desde Occidente para acá, utiliza metodología científica. Es tratar de darle forma, estructura a procesos los cuales son muchas veces abstractos, porque almacenar información desde el consciente al subconsciente, al inconsciente, eso es un poco abstracto, o sea, ¿cómo lo defino? ¿Qué químicos? O sea, es etéreo.
Pero esto que acaba de decir es bastante correcto, es bastante cierto, y creo que parte de la actividad que se está generando ahorita es tratar de darle estructura a esta liberación. Más que como médico, más que como científico, como investigador y más como humanista, este proceso lo he visto sobre todo en los rituales del sureste asiático, cuando se invoca o cuando hacen algún tipo de llamado, sobre todo en la India, que cuando invocan alguna deidad, algún dios, no eligen a todos y no todos vibran con eso. Hay dioses de guerra, como es la diosa Durga, hay diosas muy maternas como la diosa Lakshmi, por decir algo, hay dioses destructores como la diosa Kali, la diosa de la muerte, y entonces, ¿por qué no a todos los invitan? Y hay algo muy interesante, que hay personas con el suficiente entrenamiento y bagaje y sabiduría y reconocer en ciertos individuos qué está sucediendo, o por lo menos rajar la superficie y los invitan a estos rituales. Cuando ellos los invitan y cuando a través de ese movimiento exagerado, cuando a través de un ritual que es simplemente una serie de componentes, se libera mucha memoria y se liberan percepciones pasadas y hasta un punto de vista es como una terapia, hasta en colectivo. Y algo que me llama la atención, que lo he podido observar, es que a medida que nos hacemos conscientes de esto, no lo criticamos, lo entendemos, le damos permiso para entenderlo, las personas se articulan mejor. No estamos diciendo que van a conseguir la solución a todos sus problemas, porque aquí no somos ningunos gurús, pero sí pueden articular respuestas firmes y hacer cambios reales, perceptibles, tangibles, no simplemente para ellos, sino para el entorno que los rodea. Es lo que he podido visualizar. Y creo que sí sucede. ¿Y qué pasa? ¿En qué parte de nuestro cerebro, por ejemplo, cuando tenemos una percepción de este tipo de eventos, ¿no? Que nosotros, yo veo a una persona y de pronto, bueno, percibo ya sea auditiva, visual o no sé qué, porque es un estímulo en particular que va a disparar, ya sea por medio de la vista, porque hay que separar una cosa es el sentido de la vista y otra cosa es la percepción, porque el sentido de la vista tiene su diafragma que abre, o el oído amplían para captar la mayor cantidad de información. Pero ya la percepción, que tiene varias etapas, es que yo me dé cuenta que está ese estímulo y ese estímulo se va a conectar con mi memoria, porque pasa por esos filtros que decía yo, se va a conectar con mi memoria, entonces va a disparar una respuesta. ¿Qué zona? Por ejemplo, si yo percibo por medio de la vista, ¿qué zona es la que se activa en nuestro cerebro? Ok, pasa lo siguiente, y esta explicación es general para los sentidos que nosotros conocemos, tanto como vista, oído, gusto, olfato. Generalmente hay diferentes áreas, por lo menos la vista está relacionada con un área posterior en el cerebro que está entre la parte occipital y la parietal ascendente. Es feo hacerlo en cámara, pero lo voy a hacer más o menos en esta región. Está la parte de que controla la vista. Este estímulo visual llega, dispara ese sector, la imagen que nosotros percibimos. Ahorita yo te estoy percibiendo de frente y derecho, pero mi ojo, tú estás invertida. Sí. En mi ojo, en el cristalino, tú estás invertida. Luego eso pasa esa imagen de esa manera a la retina. Llegando a la retina, llega esta parte posterior, en el lóbulo occipital. Quiasma óptico, luego después pasa a región occipital superior. Luego después se emite una serie de radiaciones en que ordena la imagen, porque la imagen me está llegando, es como por pedacitos. Sí. Y hace un reconocimiento. Esto lo saben mucho los francotiradores y las personas que estudian artes militares. Luego después esa imagen se reconstruye en el cerebro y pasa a una región que donde es el gran almacén o la gran autopista, que es el tálamo. Luego después, esta región va a hacer conexión, si la imagen existe o existe el estímulo, con regiones muy específicas de la memoria, que están en núcleos más abajo del cerebro. Se abre, ¿no? Así. Exactamente, como una especie de ramillete de flores, para colocarle una imagen. Luego después, eso va a activar zonas muy en específico que casi tienen contacto con la zona mamífera y zona reptil. Mientras más se identifiquen esas emociones, esas estructuras, esas imágenes con áreas las cuales me hacen sentir en comunión, en apego, en afecto,
yo disminuyo mi respuesta réptil de ataque, porque algo que es inherente, que no hay que criticarlo, cuando una persona reacciona con enojo, aunque se dispare inmediatamente su enojo, hay una parte de su cerebro que es reptil y que va a reaccionar de esa manera. El truco está en saber qué tanto te dispara, que por qué te dispara y darle poco a poco herramientas para que no sea siempre ese trigger, disculpa, esa región de gatillo. ¿Qué es lo que pasa? En cambio, si hay reacciones, elementos en los cuales yo perciba miedo o que sea un posible agresor esa imagen, automáticamente se activa la respuesta reptil, que es mucho más rápida. Te pongo yo un ejemplo. Es más fácil huir que enamorarse, porque huir es rápido, enamorarse lleva un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un gran conocimiento que está en nuestra estructura, que está en nuestra epigenética, que hemos traído por un acervo de raza. Ya no puedo, yo siempre en mis entrevistas, independientemente del auditorio, siempre voy a decir, señores, esto no es que seamos latinos, esto no es que seamos de un país o en otro, esto es que somos una especie. Y como especie tenemos información que compartimos con nuestros ancestros. Y estos ancestros vivieron muchas circunstancias, depredadores innatos. Entonces, no pretendamos descontextualizarlos, no los critiquemos, porque ellos nos pasan esta memoria como manera de sobrevivir, porque si no, todo el tiempo las mismas generaciones cometen los mismos errores, sin caer en temas o argumentos filosóficos de ningún tipo. Entonces, estas memorias existen para eso. Dándole su puesto, ubicándolas, podemos entenderla y trascenderla. Eso es lo que sucede. Claro, fíjate que eso es súper interesante porque desde la genética se ha observado que nosotros no nacemos en cero. Por eso cuando la gente dice que un niño viene en blanco, no, perdónenme, pero no, un niño no viene en blanco, trae un paquete genético, trae un software precargado que ese se va a ir utilizando poco a poco y se va a ir desdoblando con la estimulación y con lo que va aprendiendo. Entonces, por eso muchas veces, no, pues que el temperamento viene de la genética. Sí, pero trae un montón de información codificada que se va a ir desdoblando con el paso del tiempo, se va a ir robusteciendo, se va a ir reorganizando distinto. Entonces, incluso se va a ir modificando. Por eso muchas veces nosotros podemos venir de una familia de violencia y nosotros empezamos a cambiar, integramos nuevos patrones de comportamiento y ya a los hijos que siguen, eventualmente les van a aparecer esos rasgos violentos porque nosotros ya hemos venido modificando, porque desde el actuar nosotros también estamos modificando nuestros propios cordones genéticos, ¿no? Nuestras propias, a mí me encanta ver ese diseño tan bonito que se hace de la genética, ¿no? Cómo son esas cadenas. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas. Y bueno, vamos a regresar a los sentidos porque si no, nosotros nos vamos a ir por abordar otros temas. Vamos a regresar a los sentidos y a la percepción. Entonces, fíjense, una cosa son los sentidos que nosotros conocemos generalmente cinco. Yo preguntaba de la parte visual. Entonces, la información, como a manera de resumen, nosotros la tomamos, nos percatamos que existe, la recibimos, nuestro cerebro dice esto sí pasa, esto no pasa, esto es nuevo, lo integro. Información que tiene que ver con la vista. Entonces, la percepción la pasa, hace esa dinámica, la pasa, la integra. Acá nuestro cerebro la puede guardar un ratito o la puede guardar para siempre. Ahí se queda. Bien. Y entonces se hace todo ese cruce de información por acá atrás. El tálamo participa, el quiasma óptico y todo lo que nos dijo Luis. Vámonos con el oído, porque en este video vamos a abordar los 5 sentidos, porque hay más. Entonces, en otro episodio vamos a abordar otros. El oído. El oído tiene la capacidad de oír, no de escuchar. La escucha está vinculada con la reflexión. Y la escucha está tamizada por la percepción, porque la percepción está vinculada con pensamiento, con creencias y todo eso. Entonces, cuando ocurre un estímulo, palabras y todo esto, que son estímulos, son pedacitos, y acá nuestro cerebro la acomoda, cuando nosotros oímos, ¿dónde va esa información? Si yo oigo por el oído izquierdo o si yo oigo por el oído derecho, yo me puedo tapar y solamente cualquiera diría, no, es que voy a oír nada más por el oído derecho, pero fíjense que no pasa así, porque si yo me tapo el oído, yo automáticamente estoy oyendo en esto porque estoy reproduciéndolo con mi voz.
Y no me lo crean, hagan el ejercicio, tápense un oído y verán cómo incluso se potencia la voz. Entonces, ¿qué sucede con esa información que nosotros recibimos por nuestros oídos? ¿Para dónde va? Se dice que se va a cada uno derecho o hay otros cruces, siempre, no importa por dónde entre, pero después se va a dispersar. Luis, platícanos de esa parte. Ok, el oído, a diferencia de lo que es la visión, se ubica en el área o los lóbulos temporales. En los lóbulos temporales hay zonas muy determinadas, sobre todo temporal prefrontal y temporal ascendente. Tienen sus características muy propias. Una es que capta el sonido, la otra es que percibe la vibración. Eso es más específico, se lo dejo yo a la parte de imaginología, pero lo que nos interesa es, capto el sonido, la fuerza de la voz, voy a hacer énfasis en la mía, pero luego después también la vibración. ¿Qué es lo que pasa? No simplemente el tono, sino ese delicado, ese matiz que da la onda, que unidos nos van a dar el mensaje. Es importante destacar que el órgano del oído, comparte mucho con el órgano del equilibrio. Sí. Por lo tanto, muchas veces lo que oímos nos puede desestabilizar e incluso una noticia muy emocionalmente cargada puede darnos hasta cierto grado de mareo, no porque la noticia en sí va a afectar el núcleo o los canales semicirculares, sino es la fuerza con la que están unidos esos sectores. Es importante destacar que nuestro cerebro, un lóbulo que está aquí, no lo veamos como aislado, como que es una persona que no me habla, no lo veamos como un matrimonio disfuncional. Los matrimonios disfuncionales son ideas nuestras, el cerebro no. Sí. Entonces, hay un conjunto de líneas, de cables que se llaman haces entrecruzados. Esos haces hacen que lo mismo que yo percibo en este temporal pase al otro temporal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo consigo acá, antes de enviar la información a la región del hipotálamo y del tálamo, y después a los núcleos de memoria, primero también lo mando hacia el otro, y el otro emite una respuesta. Por eso es que algunas veces hay un ejercicio que a mí me parece excelente y que se ve mucho en las artes marciales, que te tapan los ojos y te obligan a ti a buscar equilibrio. Y algo que me parecía demasiado interesante, que lo pude ver de mi maestro, que me enseñó a mí, él me decía, yo percibo tu rabia y por tu rabia sé por dónde atacarte. Yo me quedaba así, Josefa, como que esto no lo entiendo, o sea, ¿por qué percibes mi rabia? No, es como tú respiras. Sí. Lo percibo, o sea, te percibo 1 metro, 2 metros, percibo tu rabia, tu frustración, tu malestar. Y yo decía, no lo creía. O sea, pensaba que me estaba mintiendo. Yo era un niño de, no sé, 11, 12 años. Y luego después, cuando me toca en la vida adulta, presentar esa prueba o verlo o entrenarme para esa técnica, de buena mano, sí lo puedo percibir, sí existe. Claro, y fíjate que es súper interesante porque cuando nuestro oído oye y luego nuestra percepción capta ese sonido, esa vibración y demás, se activan también en estos lóbulos, como tú mencionas, 2 zonas que son súper importantes, que es el área de Broca para el registro de palabras y el área de Wernicke, que tiene que ver con la entonación. Y ahí le agregamos eso, las vibraciones, esas vibraciones de nuestra voz, esa respiración, porque no nada más oímos una palabra, oímos un montón de cosas, percibimos un montón de cosas y eso hace un conjunto de información. A mí me encanta porque si nos damos cuenta casi todo va en pares, ¿no? Casi todo va en pares en nuestro cerebro. Esta parte hace una función y esta parte hace otra y se comunican de inmediato. ¿Para qué? Para construir una idea. Yo donde lo he explicado tantas veces es cuando he dado capacitación para la gente de call center, que solamente tiene un oído, está usando un oído y tiene su audífono y demás. Entonces, yo les decía, cierra tus ojos, porque cuando nosotros utilizamos los 5 sentidos, entonces, en este momento, yo estoy frente a la computadora, estamos hablando, estoy utilizando el oído también para escuchar, para buscar escuchar, y bueno, estoy usando el oído y todo lo demás para escuchar y entender lo que tú me estás diciendo,
pero también estoy utilizando las manos y mucha gente en un call center está utilizando el teclado también y está activando el tacto. Y hay ocasiones en que estamos tomando café y demás, entonces tenemos todos los sentidos ocupados. Por eso cuando en un call center les mandan, a mí me da risa porque les mandan mensajes o información relevante, se las ponen en unos letreros que van corriendo, ¿a qué hora lo ve la gente? No lo va a percibir porque sus sentidos están ocupados. O llega el team leader o el supervisor y les grita, oigan, para todos, que se cambia la política de no sé qué. Pues no le registraron porque tienen el oído dedicado a escuchar a los clientes. Cuando eso pasa, yo a veces les digo, cuando ustedes no están logrando entender al cliente, cierren los ojos. Cierren los ojos, ¿por qué? Porque se va a potenciar su capacidad de escucha, su capacidad auditiva y por ende la capacidad de escucha, le van a entender mejor. Y también pueden percibir si la persona se siente impotente, si está enojada, si está preocupada, si está eso, lo van a poder interpretar mejor. Y la verdad es que eso hace muy eficiente la respuesta de las personas, porque es tan desagradable que muchas veces tú le explicas por ejemplo, ahorita que estamos con los periodos de cobranza y que están llamando para que la gente pague, ¿no? Y el cliente les dio toda una explicación por qué no ha pagado, no quiere perder su crédito, está preocupado, y el otro le dice, ok, pero toma en consideración que pague para que no pierda su crédito. Es decir, no oyó nada, no escuchó nada, no pudo sentir nada. Está en modo automatizado y eso no le permite registrar lo que el cliente le está diciendo y mucho menos le va a poder ofrecer opciones para que la cosa camine, ¿no? Hay algo bastante interesante, me hiciste recordar, para todas las personas que están con nosotros, yo les recomiendo una película, una serie de películas, son dos, El Gran Hotel Marigold, que es acerca de un grupo de jubilados que se van a la India. Sí. Y casualmente, una de las protagonistas les está enseñando a una fábrica, perdón, a una empresa de telecomunicación cómo hablar. Y casualmente todos los consejos que estás comentando, una gran actriz se los está dando de una manera tan humana y que me parece genial esa película porque tiene demasiado conocimiento reunido y quizás es una película que no tenga un Oscar, pero está reflejando todo esto que me estás diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente hay algo que es la saturación. Todos nuestros sentidos pueden llegar a un grado de saturación. Me explico. O sea, nadie con cierto entrenamiento, hay muchos entrenamientos muy específicos que los utilizan organismos de inteligencia, pero ese no es el tema que vamos a tocar acá, que preparan a la persona para absorber mucha más información de lo que normalmente pudiésemos nosotros absorber, el diario, el común, el burro. Ergo, no significa que no podamos, pero no estamos entrenados. Y eso que estás diciendo es un grave error que cometen todas las corporaciones, todas las compañías, y invierten en personas o en líderes que gritan más duro. Y hay algo que les voy a decir, y es un pequeño detalle. Si gritan más duro, menos los escucho. Sí. Porque ahí actuaría otro segundo mecanismo que no hemos dicho, que es que si tú me gritas más, mi atención es selectiva. Sí. Automáticamente yo me apago. Por lo tanto, yo te desentiendo. Y hay algo más interesante aún. Cuando en esa atención yo te desatiendo, ten cuidado porque posiblemente en mis archivos te veo a ti como un depredador. Y al depredador se le hacen dos cosas. O se le ataca o se le huye. ¿Qué clase de jefe quieres ser tú? ¿Del que recibe ataques o del que quieren huirle? O de papá, porque cuando el papá grita, la huida no necesariamente significa que uno se vaya del lugar, sino el niño o la niña va a huir del espacio, de la conciencia, lo va a hacer así. Yo me acuerdo cuando mi papá nos regañaba o eso, que a veces, digo, mi papá a veces no golpeaba tan seguido, pero sí lo llegó a hacer. Y mi hermana, por ejemplo, cuando mi papá la estaba regañando, el otro día nos reíamos porque ella se ponía a cantar. Cuando mi papá gritaba y gritaba y se ponía a cantar. Entonces, mi papá así como que no sabía cómo reaccionar a eso. Pero siempre que la regañaba, ella se ponía a cantar, pero cantaba a grito pelado. Y esa es una manera de huir, es una manera de irse a otro espacio donde lo que tú digas no me importa, no me lastima, sigue ahí gritoneando, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, hay algo bastante interesante para los que ven lenguaje corporal o las personas que tienen lenguaje corporal. Hay un reflejo que se llama el reflejo del escudo,
que es cuando yo hago esto, o Ajá. me cierro, me cruzo, no significando por lo menos que siempre ese símbolo, esa característica tenga que significar que me estoy defendiendo. Ahorita si tú me vieras ahorita por la posición en la que estoy, tengo las posiciones yoga y tengo las piernas cruzadas. Entonces, si me ven de afuera, no estás entendiendo, Josefa, no, estoy cómodo, que es otra cosa. Pero en el contexto, ese reflejo va a perdurar por toda la vida y es el reflejo del escudo. Y algo interesante es que de alguna u otra manera sí va a suceder en nuestra vida adulta. Y si no lo concientizamos, más que volverse un reflejo de defensa, se va a volver un reflejo de huida, porque ante cada circunstancia yo voy a levantar mi escudo y me voy. Claro, claro, es un mecanismo de defensa, ¿no? Este escudo es un mecanismo de defensa porque no quiero que me lastime, no quiero que me hiera, no quiero, pero es alguien a quien amo, es alguien a quien respeto tal vez, o es alguien a quien le tengo miedo y no me puedo ir físicamente, ¿no? Geográficamente no me puedo ir. Y ahí me quedo, pero desconecto, me desconecto y me voy a otro lado. Bien, ese es el sentido del oído. No, vamos a ir abordando cada uno de esos, no se nos desesperen porque vamos a ir abordando cada uno de estos y vamos a hacer varios capítulos para que ustedes puedan entender mejor su percepción, sus sentidos. Es de verdad fascinante, fascinante todo esto. Vámonos al sentido del olfato. ¿Qué pasa con el olfato? Hay personas que son mucho más olfativas que otras y a veces nos incomoda, pero casi nunca preguntamos por ese. El otro día en un grupo, a mí me gusta hacer preguntas de este tipo a la gente para que tome más conciencia acerca de la importancia de sus sentidos, por lo menos de los 5, porque debo decirles que tenemos un montón de sentidos y los vamos a ir desmenuzando, pero vamos a hablar ahora de manera rápida de los 5 y luego vamos a ir abordando cada uno. El sentido del olfato es muy importante. Y en un grupo yo pregunté, ¿qué olor es el que te molesta? Y te pido que hagas el ejercicio, que tú que estás en casa o con tu familia o con tu equipo de trabajo, pregúntales qué olor es el que les molesta y se van a sorprender. Una persona dijo, hablaron del olor a moho, el olor a cañería, el olor, por ejemplo, de los perfumes muy dulces o de las lociones muy dulces. Hablaron de varios, pero hubo uno que en particular llamó la atención, que dijo una contadora de una empresa, dijo, a mí el olor que más me molesta es el del limpiador que utilizan, el aromatizante que utilizan para poner en la empresa cuando limpian el piso. Me provoca dolor de cabeza, me provoca mucho malestar, incluso un poco de náusea, y no sé qué, pero ¿cuántos años? Y yo les pregunto, ¿cuántos años tienen usando ese mismo olor? No, pues mucho tiempo. ¿Por qué no lo habías dicho? Y el director le dijo, ¿por qué nunca nos habías dicho? Pues no sé, o sea, no se me ocurrió decirlo, tal vez no había puesto atención hasta ahorita que Josefa nos está preguntando. Entonces, dice, ¿cómo es posible que una persona pueda vivir aguantando un olor que le puede provocar momentos incapacitantes para tener un buen desempeño o para pasar un buen momento en su trabajo o en su casa o en algún lugar y que no lo diga o que no se mueva? Eso es increíble. Entonces, ¿qué pasa con el olfato? Cuando las personas, por ejemplo, las madres huelen a las crías, las huelen, ¿para qué? Para saber si están sanos, para saber si tienen hambre, para saber, porque el olfato es muy potente, es muy poderoso para muchas cosas, pero le prestamos poca atención. Más bien tendemos como a pensar que no existe. En los encuentros íntimos, el olfato juega un factor súper expansivo de la experiencia. Y en la atención a clientes, en una ocasión yo me iban a hacer una cirugía. Me sorprendió cómo se me destapó el olfato. Era horrible, horrible, de verdad. O sea, el olfato expandido es horrible. ¿Por qué? Porque yo podía distinguir, cuando se me acercaba la enfermera, podía distinguir el olor de la axila, el desodorante que traía, podía distinguir el contraste con su perfume y luego con el alcohol. Pero les decía yo, por favor, aléjate un poco porque de verdad me producía náusea. Nunca había tenido una experiencia así tan expansiva del olfato y qué horrible, porque de verdad me producía volver el estómago, el plástico lo olía, podía oler el petróleo del plástico, porque ustedes saben que las bolsas de plástico, pues un gran componente viene del petróleo.
yo podía distinguir eso, podía distinguir el olor de los genitales. Y eso, decía yo, no, qué cosa tan espantosa. Yo le decía a los médicos, ¿cómo pueden ustedes aguantar tantos olores? Porque cuando una paciente está enfermo, no, hombre, no tienen idea de cómo huele tan, yo diría, tan feo nuestro interior. Adelante, Luis. Ay, bueno, me trajiste muchos recuerdos que voy a tratar de reducir. Los dentistas, los ginecólogos, los proctólogos, o sea, que se Los ontólogos. relacionan, sí, que se relacionan con todos esos olores. Cuéntanos del olfato. Siempre me gusta traer una anécdota propia y siempre me gusta poder traer alguna referencia. No soy como Cristo que habla por parábolas, sino por ejemplos. Tú sabes que yo no sé si te lo he comentado en las conversaciones personales, no me recuerdo, de verdad. A mí me ha gustado mucho la historia, la simbología, estudiar las civilizaciones a motus propios, por deseos personales. Hay un guerrero muy famoso, un líder, que era Jerónimo, o Itachi. Ellos como tal fueron un pueblo muy guerrero, el pueblo al cual él perteneció, a los Apaches. Hay algo muy interesante, él decía, yo huelo la muerte antes que llegue, yo nunca entendí eso. Ajá. Luego después yo veía el carácter y él decía, yo huelo la muerte antes que llegue. Me parecía algo raro. Luego después hubo otro guerrero, un Dakota muy famoso, un chamán llamado Tazunco Huitú, Crazy Horse, caballo loco. Y nunca olvidaré esta frase, antes de que mis ojos lo percibieran, antes de que mis oídos lo oyeran, y antes que los espíritus me lo comentaran, yo olí cuando venía la muerte a caballo. Cuando yo leo ese fragmento, yo me quedo así como que, o sea, ¿qué es esto? Luego, tiempo después, cuando ya estaba en la universidad, cuando vi lo que era el sentido del olfato, entendí mucho de lo que ellos querían decir. Y me pareció algo maravilloso porque el olfato es uno de los primeros pares craneales y casualmente es el que más tiene rango o afinidad con el cerebro mamífero. De hecho, hay una parte de nuestro cerebro que se llama el rinoencéfalo porque parece como un rinoceronte y está muy acoplado a la parte olfativa. Pero más que ser eso, pasan una cantidad de haces brutales, enormes, es como un cable muy grueso que pasa por el cerebro mamífero y tiene conexión con otras áreas que ni siquiera le corresponden. Procesar el estímulo de la percepción del olor. Y dije yo, él está ahí es por algo, no está por nada. Esto es un recuerdo ancestral de que comparto con algún animal el poder oler, porque hay animales que viven del olfato. Los tiburones es un ejemplo, los perros que están más cercanos a nosotros son un ejemplo, en los narcóticos, en los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese recuerdo se integra y tienes más conexiones con el cerebro mamífero, con el cerebro el cual está asociado con la emoción, está asociado con la memoria, está asociado también con el sentimiento de percepción, con el amor o con lo que químicamente sería la atracción. Entonces, no es de gratis que él está ahí y no es de gratis que es un sentido que trae tanta evocación, porque en su camino hacia el tálamo, él dispara una cantidad enorme de conexiones e incluso con los núcleos del quiasma óptico también. Entonces, bueno, o sea, se cruzaron ahí dos vías. Ajá, ese es el cerebro, como yo lo he dicho. El cerebro es complejo, el cerebro no trabaja como nosotros. No me hablo con tal persona porque me cae mal. El cerebro no cree en eso. El cerebro simplemente establece conexión con el área que tú menos lo esperas. De repente tú puedes decir, doctor, tengo una comezón en el cuello. Ajá, ¿y qué pasa? No, también tengo una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque también en esa zona se integran muchas otras áreas y muchos otros estímulos. Siempre lo voy a decir, cada vez que me preguntan por ese ejemplo, el ejemplo del olfato, yo voy a mencionar a Jerónimo, yo voy a mencionar a Crazy Horse. Cuando ellos dos dijeron, olemos a la muerte.
Pero también hay gente que dice, yo puedo leer el dinero. Yo puedo leer, dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar, pero no es nada más la sonrisa, sino es el olor que nosotros despedimos. Bueno, de ese sentido vamos a hablar en un solo episodio. Creo que tenemos material para estar hablando de cada uno de estos. Ahora, ya vimos vista, oído, olfato. Vámonos con el tacto. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué pasa con nuestra piel? No tan solo la piel, porque la piel está considerada como otro sentido, como tal, pero vamos a hablar del tacto, de aquello que podemos nosotros percibir a través del tacto cuando acercamos las manos, los que curan con las manos, que no tocan, pero sí hay una conexión, hay una vibración entre el tacto y lo que sigue. Si nosotros ponemos las manos así, hacemos esto, de pronto podemos sentir una energía que está aquí. No estoy hablando cosas locas, estoy hablando de cosas que son físicas, que nos hemos dado cuenta de ellas. La importancia que el tacto tiene, por ejemplo, si yo hago esto y me lo acerco a los ojos, me los relaja. La importancia que tiene que alguien más me toque los pies y cómo ese toque en los pies, por ejemplo, dispara impulsos eléctricos, neuroeléctricos, todo, y llegan hasta acá. Como decían, hijito, no andes descalzo porque te vas a enfermar de gripa. Y había una amiga que decía, los tiene que ver los pies, como ahora sí que los pies con la cabeza, mucho, porque todo está conectado y a través del tacto conectamos todo. Platícanos del tacto desde nuestro cerebro. Ok, algo que es interesante es que la piel, como el gran órgano receptor, es muy extenso, es muy amplio y creo que un ejemplo sería si nosotros extendiéramos la piel, sería como llenar un campo de fútbol con múltiples receptores. Tenemos receptores del calor, tenemos receptores del frío, corpúsculo de Meissner, Paxini, Krauss, etcétera. Corpúsculos que sienten vibración y esos corpúsculos viajan por unos cordones en nuestra médula espinal que llevan calor y dolor, la vía termoalgésica, y luego después suben a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sucede? En mi pueblo, que yo soy de los Andes, Mérida, había un ritual que hacían las madres y las abuelas, que cuando alguien se golpeaba, agarraban, le sobaban al niño, le decían sana, sana, colita de rana. Eso era algo que me parecía muy tonto, pero no era tan tonto, porque cuando tú estimulabas esa vía, estimulabas la vía termoalgésica, el calor de la mano de la madre bajaba el tenor de dolor o la percepción de dolor del infante. Eso me pareció maravilloso y era darle respeto al instinto materno, no simplemente verlo como debilidad. Josefa y yo hemos compartido en otras ocasiones y el entorno en el cual me crié yo es un entorno bastante duro, prácticamente guerrerista. Y este espacio para mí, ver eso, es darle un espacio a la parte materna, a la parte bien llevada de lo que es el cuidado femenino. Entonces, ese pedazo me dio a entender de que sí sucede. ¿Qué es lo que pasa con la piel? También llegó al equilibrio y algo que nunca lo dicen. Vuelvo a señalarme, sé que es feo desde el punto de vista de las redes hacer esto. El lóbulo occipital, completo, el cerebelo. Tengo receptores que van al cerebelo, por eso es que yo tiendo a sentir equilibrio. Tengo receptores para el frío, por eso se me erizan los vellos. Tengo receptores que me ayudan a entender que algo está pasando conmigo porque comienzo a sudar. Entonces, cuando tú comienzas a ver, la piel es uno de los aliados más importantes del cerebro para yo comunicarme con el medio externo. Las personas que han roto esta capacidad de poder ser influenciados por este sentido son yogis, son personas cuyo entrenamiento es de por vida. O sea, no es que yo de repente hice un curso, como ya hemos hablado, cómo se asienta la memoria de 3, 6, 12 y 18. No, esto no es que alguien me enseñó en un curso maravilloso y no, ya no me desentiendo lo que me transmite la piel. Eso no existe. Eso son falacias. La piel está ahí es por algo, para transmitir información y tú también la emites por las feromonas del miedo, del dolor, del amor y de la atracción. Del placer.
Exactamente. Entonces, qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Es importante destacar que cuando uno ve este capítulo en la parte sinestésica, es un capítulo que es complejo porque son más de una vía, a diferencia de las otras, que la vía está bastante estructurada. Retina, quiasma zona 18. Después, oído, área de Broca, área de Wernicke, región hipotalámica, región supratalámica. Ujú. Luego después tenemos región del olfato, rinoencéfalo, región de la memoria. Aquí es cerebro, percepción, movimiento, sección de la química, Ajá. cerebro reptil, cerebro mamífero. Sí, es que de verdad cada sentido, aún pensando en los 5 sentidos, como nos enseñan en la escuela, visto, tacto, olfato, y ya, o sea, ¿y qué? ¿Sirve para ver? ¿Sirve para oír? No, tienen una importancia mayúscula en nuestra vida, que si lo conocemos, que si lo entendemos, lo vamos a poder disfrutar de una manera distinta. La vida cambia si nosotros entendemos los sentidos. Ahorita que estábamos hablando de esto, me acuerdo que una de mis coaches me dice, oye, fíjate que salí con una persona y ya era el primer encuentro que tenían. Y esta persona, antes de retirarse, un hombre le dice a una mujer, ¿me dejas olerte? Y yo, ¿cómo que me dejas olerte? Sí, déjame olerte el cuello. Y, y la otra dice, ¿cómo? O sea, nunca me habían dicho eso. Y ya él le comentó que él, a través del olfato, que podía identificar más o menos, porque él podía sentir si la persona era de buenos sentimientos y cosas por el estilo, ¿no? Para el otro, es una locura, esa es una perversión, esa es una desviación. Y no, ese es un sentido que está más activado que otros, ¿no? Y esas personas van a tender a tener mucha relación, fíjense, es olfato, perdón, con tacto y con gusto. Y ahorita vamos a entrar al sentido del gusto. Ese, lo que ibas a decir, te lo guardas para cuando hablemos del olfato, ¿no? Y estas vinculaciones. Vámonos al sentido para ir cerrando este capítulo, que está buenísimo. La verdad es que me estoy divirtiendo porque me estoy acordando de más cosas que mis propios alumnos o mis coaches o mis pacientes o mis consultantes han preguntado porque les pasan cosas y luego no entienden por qué. Vámonos al sentido del gusto. En el gusto, hay personas que de plano dicen esto, ¡qué horror! Incluso califican situaciones o personas a través del gusto. Así como decías, alguien que puede oler la sangre o puede oler la muerte, aquí las personas hablan de, es que esto me sabe mal. A través del gusto percibo la maldad, a través del gusto puedo percibir la bondad, a través del gusto puedo percibir también una bonita imagen o que las personas tienen como buena química. Entonces, no es trivial hablar de los sentidos desde otros enfoques, porque nosotros podríamos decir, no, nosotros solamente vamos a percibir a las personas a través de eso. No, porque el niño desde que está pequeño, lo primero que tiene contacto es con la succión, con la lengua, con todo esto y sobre todo con el pecho de la madre y su primer mundo exploratorio ya de contacto tiene que ver mucho con el tacto y con el gusto, ¿cierto? Entonces, platícanos acerca del gusto y para dónde se va nuestro cerebro. Ok, vuelvo a utilizar una parábola. Okay. Eh, yo me recuerdo que hace tiempo una de las películas la cual yo disfruté mucho, primero porque soy seguidor de lo que eres ideal, El Rey Arturo del 2003, una versión bastante interesante, era que uno de los caballeros del Rey Arturo iban a ser liberados y él decía una frase como esta, vas a terminar tu compromiso con el imperio, casi puedo saborear la libertad. Entonces tú diciéndolo me lo evocaste totalmente. Algo que me ha parecido interesante es que el gusto como tal sí es, al igual que la piel, complejo. Si yo, en mi impresión, quienes abarcan más espacio y quienes tienen más complejidad, el gusto para mí está entre la visión y entre lo que es la parte del tacto. ¿Por qué razón?
porque la boca tiene diferentes sectores. Uno siente en ácido, uno siente en dulce, uno siente en salado, uno siente en amargo. Por eso es que no de repente cuando uno come algo, se lo pasa por la boca. No es un gesto, algo que me desagrada mucho. Cuando yo fui a las primeras catas de vino, que nunca lo había ido, me parecía un gesto desagradable, era que la persona revolvía en su boca el vino y después lo escupía, no, para ver si tiene sabor y que aparte de espuma, o sea, muy francés ese hecho, no me gustaba. Pero luego entendí de por qué era la razón. No era simplemente esnobismo, no simplemente es querer parecer sofisticado, no, es que se lo tiene que pasar por todas las aristas de la boca y todas las secciones, y aparte dentro de la boca hay unas estructuras que sienten textura, áspero, superficies lisas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Dicho esto, todas estas sensaciones van a un área en que está muy cerca del rinoencéfalo. Por eso cuando uno come, huele también. Estos sentidos trabajan en común y luego esa misma región, que es el rinoencéfalo, se va a encargar de estimular diferentes áreas para ubicar sabores. Inmediatamente llega a la memoria. Me parece interesante que es la primera vez que veo que un sentido no tiene que recorrer tanto porque llega casi inmediatamente a la zona que tiene que llegar. No va ni a la parietal, no va a la prefrontal. Por eso es que muchas veces es casi sintáxico, uno prueba y tal. En cambio, hay otros sentidos que tú tardas en procesarlos porque incluso hay sentidos que pasan al lóbulo frontal. No vamos a caer en eso porque eso ya es otra área. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este pasa, se digiere, va hacia el rinoencéfalo, se apoya en el olfato, porque hay que recordar que la boca y la nariz se conectan a través de unas estructuras que son las coanas, sí. y luego después suben. ¿Qué es lo que pasa? Se emite la respuesta, se emite el gusto, se emite el placer, se emite el desagrado. Hay algo que yo nunca voy a olvidar, y esto a mí me queda como que si fuese una experiencia. Una vez pude ver a una persona que fue picada por una serpiente y me parecía extraño, eso me parecía visto en películas. Sí vi cuando el hombre succionaba el veneno. Yo le preguntaba que a qué sabía, porque el hombre iba, lo absorbía y lo escupía, eso me decía ácido. Y yo sé que si es ácido es muerte. Entonces entendí algo ese día, que no te lo enseñan en la universidad, que no te lo enseñan los títulos, te lo enseñas la práctica. Aquella persona que adquiere conocimiento de vida, pero que lo utiliza con inteligencia y raciocinio y con conciencia, es un conocimiento fiel. Y ese hombre salvó gente haciendo esa técnica que pareciera contraindicada, pero se valía del gusto. Ergo, repito, el conocimiento está ahí, siempre ha estado. Es lo que te puedo aportar. Sí, de verdad que abordar cada uno de los sentidos desde otros ángulos, hombre, no se preocupen, esto va a dar para largo. Y bueno, solamente es un pequeño acercamiento para ir creando esa conciencia de la importancia que tienen nuestros sentidos, por lo menos estos 5, que los cuidemos, que los atendamos, que les hagamos caso, porque siempre nos están mandando información. Y esa información es la que han percibido de fuera, la que traemos desde la genética, la que hemos construido con nuestras experiencias, cuando nos han generado miedo, placer, tristeza, y todo eso está ahí y tiene que ver con los sentidos, y los sentidos son los periscopios de la percepción, y la percepción como esa dinámica que nos permite hacernos cargo de nosotros mismos. Y pues bueno, mi querido Luis, ¿con qué nos despedimos de este capítulo? Que yo estoy súper entusiasmada porque había estado pensando, bueno, voy a abordar lo de los sentidos, pero no lo quería hacer de una manera como explicativa, tipo clase, sino vinculándolo así con otros elementos como las películas, las parábolas, las experiencias que he ido teniendo a lo largo de mis programas o de mis intervenciones con distintas personas. ¿Con qué te despides de este capítulo? Hay algo que es importante. Me hiciste recordar una conversación que hubo con su santidad el Dalai Lama. A él le preguntaron que si los sentidos son los enemigos de la vida. El Dalai Lama, como es sonriente, como es una persona con una gran sapiencia emocional, él dijo,
¿por qué yo tengo que hacerme de enemigo de los escalones que van a mi casa? Todo el mundo quedó así. Entonces él dijo sabiamente, ellos están ahí es por algo, te están enseñando, son escalones para llevarte a la morada final, tú mismo. Dicho de otras palabras, qué satisfacción para mí poder compartir contigo, no simplemente por el hecho de que te tengo aprecio, sino de que más personas, las que siguen tu canal, puedan ver este espacio, de que sí existe, de que la neurociencia sí produce, que estamos aquí es por algo, que no simplemente nos apasiona esto para que nos inviten a un congreso, sino que hacemos esto porque queremos hacer de nuestro entorno mejor, algo mejor, y esperemos que aún cuando ya no estemos en este plano, aún se mantengan estas conversaciones que quedarán grabadas independientemente. Así que bueno, no me queda más nada que agradecerte, agradecer a las personas que se dieron el tiempo para ver esto y que sigan a Josefa, síganla, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Pues que nos sigan a los dos, porque de eso se trata, que nos vayan viendo nuestros canales y que vayan viendo que estamos compartiendo, porque esto nos encanta. Porque, ¿saben qué? Cuando uno comparte, realmente reflexiona y aprende más. O sea, yo podría hacer esto sola, pero no hubiera sido tan rico que la riqueza que se tiene cuando dos estamos conversando, porque yo digo algo y Luis dice, me recordaste no sé qué cosa, o Luis dice algo y me evoca otra cosa. Entonces eso genera riqueza de conocimiento, porque ya traemos experiencias de esto. Y bueno, no estoy hablando que los menores no la tengan, sino que estamos simplemente compartiendo y que dos cabezas piensan mejor que una. Y bueno, pues nada, no me resta más que agradecer en este momento y decirles que dos cabezas piensan mejor que una y que conciencia, adentro es la clave, este es un espacio del saber, reflexionar y actuar, pero con ciencia. Nos vemos en el próximo capítulo. No se lo pierdan, compartan y avisen a la gente, oye, no, pues esto está interesante. Claro, si les parece interesante. Si no, también. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, mi querido Luis.